Descubre la inspiradora historia de cómo una niña huérfana transformó la moda de lujo con Chanel. En un rincón vibrante de la ciudad, donde las voces se entrelazan con el aroma a empanadas y risas contagiosas, vivía Valentina, una niña huérfana de 10 años. Su vida no era fácil, cada día era una lucha, pero la sonrisa en su rostro iluminaba incluso los días más grises. Criada por su abuela, una costurera que tejía sueños con hilos de esperanza, Valentina aprendió desde pequeña el valor del trabajo honesto. Sin embargo, su corazón latía con un deseo más grande: convertirse en diseñadora de moda. Cada retazo de tela que su abuela dejaba tras de sí se convertía para Valentina en una promesa de un futuro brillante. Un futuro que parecía a años luz de su realidad. Un día, el eco de sus sueños se volvió más fuerte cuando se difundió la noticia de que un famoso diseñador de moda llegaría a su barrio. Era la oportunidad. La emoción recorría las calles como un torrente, llenando a todos de esperanza. Pero dentro de Valentina, la voz del miedo susurraba que no sería suficiente, que su origen podría condenar su sueño antes de nacer. Sin embargo, el cariño de su abuela, sus palabras de aliento y los recuerdos de los retazos llenos de vida la impulsaron a intentarlo. Necesitaba crear algo único, algo que hablara de su cultura y respondiera a la crisis de la moda. Así, comenzó a buscar materiales reciclados, dando vida a los sueños que habían dormido en su pecho durante años. Cada mañana, Valentina iba a la escuela con su chaqueta hecha de retazos coloridos, un símbolo de orgullo y resistencia. A pesar de las burlas de algunos compañeros por no tener ropa cara, ella solo veía la belleza de su historia. Con cada crítica, su corazón se llenaba de convicción. Estaba decidida. Trabajar en su colección no era solo diseñar ropa, era un acto de valentía contra la desigualdad. Mientras sus manos cosían y su mente soñaba, caminaba por su barrio, cada paso siendo un recuerdo del amor que llevaba consigo. Valentina decidió organizar un evento en el centro comunitario, invitando a todos a ser parte de Sus vecinos y amigos respondieron al llamado, cada uno contribuyendo con su talento, sumando fuerzas en un gesto de unidad que la hizo sentir poderosa. La atmósfera estaba llena de risas y esperanza, recordando a todos que juntos podrían lograrlo. Pero mientras el evento se acercaba, los desafíos se acumulaban. Los comentarios de desprecio y la escasez de recursos amenazaban su sueño como sombra oscura. Sin embargo, el fuego en su interior no iba a dejarse apagar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El día de la presentación llegó y Valentina estaba en la pasarela de Chanel. La multitud la contemplaba, maravillada. Los colores vibrantes de su colección, inspirados en su hogar y su cultura, danzaban ante los ojos de todos. Su corazón latía fuerte, un eco de ansias y esperanza que se unía al rugido de su comunidad. La tensión era palpable y se preguntaba si su voz, ese canto lleno de dignidad, sería escuchado en un mundo tan elitista. ¿Lograría Valentina abrazar su sueño en un universo que tantas veces la había olvidado? Mientras los ojos de la audiencia se posaban en ella, una sola pregunta permanecía en el aire. ¿Sería suficiente su luz para romper las cadenas del desprecio? Las luces brillaban intensamente, reflejándose en los ojos esperanzados de Valentina. Con el corazón desbordante, dio un paso adelante. Cada mirada de la multitud la llenaba de la energía de sus sueños, pero también de dudas. ¿Cómo podía una niña de su barrio, sin un pasado glamoroso, dejar una huella en un mundo tan cerrado? En ese instante, recordó las palabras de su abuela: la verdadera moda nace de la autenticidad y el amor. Los murmullos del público se convirtieron en un crescendo cuando presentó su primera pieza, un vestido hecho de retazos que combinaban colores típicos de su tierra natal. La tela fluyó a su alrededor como un río vivo, y Valentina sintió que su historia cobraba vida ante los ojos de todos. Este vestido, símbolo de sus raíces y su cultura, era un grito de orgullo.
La multitud la observaba con asombro y de pronto, sintió que la brecha entre ella y aquella élite se empezó a desvanecer, pero, antes de que pudiera dejarse llevar por la emoción, un bochorno helado atravesó su corazón. Una voz familiar, una crítica que había escuchado tantas veces en la escuela, resonó en su mente: nunca serás suficientemente buena. Las dudas volvían a asomarse, dispuestas a apagar la chispa que había encendido. Un parpadeo de inseguridad, y fue como si el estruendo del desfile se desvaneciera. Sin embargo, mientras su mente luchaba, su corazón pedía a gritos seguir adelante. Decidida a no dejar que el miedo dictara su actuación, tomó una profunda respiración y sonrió. Se acordó de todas las manos que habían ayudado a confeccionar su colección, de sus compañeros que, al igual que ella, habían soñado con un lugar donde las historias de cada uno de ellos fueran escuchadas. Con firmeza, levantó la cabeza y comenzó a caminar. El silencio se rompió por sus pasos resonantes, repletos de decisión. Mientras cada retazo de tela detrás de ella bailaba en la brisa, la ovación estalló repentinamente, y el sonido vibró en su pecho. Era una mezcla de aplausos, murmullos de admiración y gritos de ánimo. La conexión con su comunidad era palpable. En cada aplauso sentía que su voz, antes ahogada por los temores, comenzaba a resonar, empujando los límites de lo que había considerado imposible. Sin embargo, antes de que pudiera disfrutar plenamente de ese momento, una figura apareció entre el público. Era nada menos que la famosa diseñadora a cargo de la pasarela en la que se encontraba. Con una mirada fija en Valentina, su boca se curvó en una sonrisa, pero sus ojos cargaban con una mirada inquisitiva. Algo en su porte advertía que su presencia no era solo para aplaudir. Valentina sintió una oleada de nervios. Aquello podía ser una oportunidad para iluminar aún más su camino, o una trampa que la hiciera caer de regreso a la oscuridad. Esa mujer, con su fama y poder, representaba todo lo que Valentina quería desafiar y alcanzar. La diseñadora comenzó a caminar hacia ella, y cada paso se sentía como un eco de una decisión inminente. Mientras la multitud silenciaba su bullicio, Valentina se dio cuenta de que la verdad sobre su sueño podía estar a punto de revelarse. La pregunta flotaba en el aire: ¿sería su luz lo suficientemente fuerte para iluminar el camino y cambiar el destino, no solo el suyo, sino el de todos los que alguna vez se sintieron invisibles? Antes de que Valentina pudiera formular una respuesta, la diseñadora se detuvo frente a ella, la multitud expectante. ¿Qué le diría? ¿Qué giro tomaría su historia en este instante crucial? La diseñadora se detuvo justo frente a Valentina, y el mundo que rodeaba a la joven se desvaneció en ese instante. Sus palabras parecían cargadas de un peso inesperado. «Tu vestido es increíble», comenzó, su voz resonando en el aire como un susurro firme. «¿Cómo lograste capturar tanto en retazos de tela?» Valentina, sintiendo el aliento acelerado, apenas pudo articular una respuesta. La emoción y los nervios luchaban en su interior. Es una representación de mi cultura», logró decir, su voz temblando. «De las historias que cuentan las mujeres que me rodean. Cada color tiene un significado». Los ojos de la diseñadora brillaron. «¿Y tiene un nombre?», preguntó, apenas conteniendo su curiosidad. «Se llama Recuerdos de casa», dijo Valentina, sintiendo una oleada de orgullo. Esa misma noche había oído a su madre hablar sobre el significado del hogar, sobre cómo cada hilo representa esperanzas y sueños. Allí estaba, compartiendo esa esencia con el mundo. «Quiero que me cuentes más». «Este es solo el comienzo, Valentina», dijo la diseñadora, y la multitud estalló en murmullos apremiantes. El brillo de sus ojos hablaba de oportunidades, de una danza que podría transformar vidas. Pero Valentina sabía que no todo viento traía buenas nuevas. Las inseguridades volvían a asomarse, mezclando el entusiasmo con miedo. ¿Estaba realmente lista para esto? ¿Y qué pasaría si la diseñadora no solo quería su vestido, sino que también ella? En la multitud veía a sus compañeros, cada uno sostenido por luchas y sueños tan reales como el suyo. La famosa diseñadora dio un paso adelante, su tono se hizo más serio. «Quiero ofrecerte una oportunidad. Me gustaría que participes en un programa de mentoría», dijo, y Valentina sintió que la tierra se movía bajo sus pies.
Las palabras llenaron su mente de imágenes de costuras, pasarelas y por fin, reconocimiento. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. Sin embargo, una voz interna, esa misma que la había atormentado desde pequeña, susurraba inquietudes y miedos. No estás lista. ¿Y si fracasas? ¿Te imaginas lo que podrías lograr?, interrumpió la diseñadora, leyéndole en el rostro su lucha. Esta es una oportunidad para que tu voz sea escuchada. Para que tu historia sea parte de la narrativa de la moda. Un silencio repentino se apoderó del público. Valentina, luchando con sus pensamientos, buscó a su alrededor, buscando un rostro familiar entre la multitud. En el fondo, vio a su abuela sonriendo, un brillo de orgullo iluminando su rostro. Esa imagen encendió algo en su interior. ¿Qué tengo que perder?, se preguntó, mientras su corazón gritaba por avanzar. Con toda la calidez de su comunidad empujándola hacia adelante, dio un paso más cerca de la diseñadora, con la cabeza en alto. Acepto, pronunció, la decisión palpitando en su voz. Cada palabra resonó como un eco de los sueños compartidos, un estallido de aplausos marcó su respuesta, y Valentina supo que, sin importar lo que sucediera después, había reclamado su lugar. Todo parecía posible cuando la incertidumbre fue reemplazada por la esperanza. La diseñadora sonreía, y Valentina pudo ver que esta no sería solo una historia de éxito personal, sino un cambio para su comunidad. Sin embargo, mientras las luces destellaban y la multitud celebraba, una sombra se asomó en el horizonte. Una figura conocida se acercaba desde el fondo, con expresiones de preocupación. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién sería y qué traería consigo? ¿Podría amenazar lo que había construido en ese instante? Su corazón se detuvo por un segundo. La historia apenas comenzaba a desenrollarse. La figura se acercaba con paso decidido, y Valentina sintió como su pecho se apretaba. La multitud, aún eufórica por su decisión, comenzó a desvanecerse en un murmullo inquieto cuando la desconocida se detuvo justo frente a ella. Era Clara, su antigua amiga de la universidad, alguien a quien no había visto desde que habían terminado sus estudios. Valentina, dijo Clara, su voz inconfundible entre el bullicio. ¿Qué está pasando aquí? No puedo creer que hayas aceptado. Los ojos de Valentina se encontraron con los de Clara, llenos de una mezcla de incredulidad y preocupación. Es una oportunidad, Clara, respondió, tratando de infundir seguridad en su voz. Pero, en lo más profundo, una sombra de duda se cernía. La diseñadora cree en mí. Clara entrecerró los ojos, como si estuviera evaluando cada palabra. Sí, pero esto es mucho, ¿no? ¿Y si no estás a la altura? La competencia es feroz, Valentina. Podrías perderte en este mundo. Valentina sintió un nudo en el estómago. Era cierto, la ansiedad germinaba en su interior, como una mala hierba que salía a la superficie. Pero, ¿y si tengo éxito? Este es mi sueño, Clara. Lo que siempre he querido. Clara sostuvo la mirada de Valentina, su expresión se suavizó. Te entiendo, pero sabes que yo perdí mi camino después de seguir mis sueños. No quiero que esto te haga daño. La preocupación en la voz de Clara resonaba en Valentina, creando una lucha interna. ¿Podría realmente manejarlo? Sin embargo, el recuerdo de su abuela sonriendo seguía ahí, como un faro de esperanza. Recordó las palabras que le había dicho su madre: a veces, lo que más miedo da es lo que más necesitas abrazar. Si no lo intento, nunca lo sabré, dijo Valentina, firme. Sé que no será fácil, pero por primera vez siento que mi voz cuenta, que mi historia importa. Desde el fondo, la diseñadora se acercó, interrumpiendo el tenso diálogo. Valentina, he estado escuchando. La presión es real, lo entiendo. Pero debes recordar, cada paso en este camino es tuyo. Eres la creadora, este es solo el comienzo de tu viaje. La multitud, ahora de nuevo enfocada, observaba con atención. Valentina sabía que había una responsabilidad más allá de ella. No solo debía luchar por sus sueños, sino también por los de todos aquellos que habían confiado en ella. Su comunidad, sus raíces y su historia. Sí. Nosotros estamos contigo, gritó un compañero desde la parte de atrás.
El eco de la voz se expandió y fue seguido por murmullos de aliento, animando a Valentina. La emoción la envolvió, y sintió que la inseguridad era eclipsada por el poder de la unidad. Pero todo ese calidez no duró mucho, porque en la parte trasera, Clara parecía estar luchando con sus propios demonios. Eres valiente, Valentina, pero no olvides que no todos los sueños son seguros. Hay riesgos que no puedes medir. Valentina se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era el programa de mentoría o la moda misma, sino enfrentarse a las voces del pasado que amenazaban con limitar su potencial. Debía elegir entre recordar el camino doloroso de Clara o forjar el suyo propio. Mientras el aplauso cesaba y los murmullos se apagaban, Valentina miró a Clara, buscando una conexión, pero solo encontró tristeza. Debo hacerlo, Clara. Por mí y por todas nosotras. Sin embargo, una inquietud oscura se aferró a su mente. ¿Podía realmente sobrevivir a este nuevo mundo sin perderse en el proceso? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, sintió que el peso de su decisión cargaba sobre sus hombros, pero dentro de ella, un destello de esperanza aún brillaba. Valentina sabía que el camino sería peligroso. Hubo algo más en el horizonte. Una advertencia en la mirada de Clara insinuaba que tal vez este viaje iba a ser más difícil de lo que había soñado. ¿Podría realmente mantener su esencia en un mundo que a menudo se alimentaba de la inseguridad? La historia apenas comenzaba a desenrollarse y Valentina se sintió más lejos de su destino. Una decisión monumental la esperaba, una que podría cambiar no solo su vida, sino también la de muchas otras. ¿Estaba lista para enfrentar la oscuridad que se acercaba? El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, pintando el cielo de un intenso tono naranja, como si el propio universo estuviera animando a Valentina a dar el siguiente paso. La multitud se dispersaba, llevándose con ella los ecos de la emoción, pero Valentina se sintió atrapada entre sus pensamientos y la figura sombría de Clara, que aún permanecía a su lado. Valentina, murmuró Clara, su voz ahora suave, casi apagada. Solo quiero que tengas cuidado. Este mundo no es brillante como parece. Puedes perderte entre sombras que ni siquiera sabes que existen. Las palabras de Clara golpearon como una lluvia torrencial. Valentina sintió su corazón latir con fuerza y la imagen de su sueño se desdibujaba por momentos. ¿Y si Clara tenía razón? La presión de ser una voz en un mar de talento la aterrorizaba, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella ardía con determinación. Sé que puedo hacerlo, insistió Valentina, temblando ligeramente al dejar escapar su verdad. No puedo dejar que el miedo me frene. Este es mi momento y hay algo dentro de mí que solo quiero compartir. Está bien sentir miedo, replicó Clara, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Pero también está bien retroceder. A veces, tomar un paso hacia atrás puede salvarte de perderte del todo. La tensión palpable entre ellas aumentaba, pero fue interrumpida por el desfile de luces y cámaras en la entrada del edificio donde se llevaría a cabo la primera reunión del programa. La diseñadora, radiante y confiada, se estaba preparando para recibir a los participantes. Valentina sintió que el aire se volvía denso. Voy a hacerlo, afirmó, su voz resonando con una mezcla de certidumbre y temor. Debo ir. Debo probarme a mí misma. Sin esperar respuesta, Valentina emprendió el camino hacia la entrada, impulsada por una marea de voces que la animaban. Cada paso que daba parecía despojarla de sus dudas, como si la esperanza estuviese modelando su piel. Pero, a pesar de su determinación, un hilo de inquietud seguía atado a su mente, uno que se manifestaba como un susurro persistente. Siempre regresaré, Clara. Promesa que estaré bien. Haremos esto juntas, al final, gritó Valentina, mientras se alejaba. Pero la respuesta de su amiga quedó perdida en la distancia, ahogada por los aplausos y los flashes. La atmósfera dentro del edificio era eléctrica. Las palabras de la diseñadora flotaban en el aire mientras Valentina se acomodaba entre otros aspirantes. Esta es una oportunidad para brillar, para dejar su huella en el mundo de la moda. Sin embargo, cada una de ustedes deberá enfrentar un reto, mostrar el verdadero yo que llevan dentro, dijo, instando a todas a descubrir su autenticidad. Valentina sintió que sus pulgares se aferraban a su falda, una acción casi instintiva.
Mientras la diseñadora hablaba de las sorpresas que el programa les traería, su mente viajaba a casa, a su abuela, el entrelazado de historias que siempre la había llevado a ser quien era. ¿Era suficiente? Su infancia y sus vivencias serían su fortaleza. Sin embargo, justo cuando las luces iluminaban a los presentes, lo inesperado sucedió. La diseñadora anunció que los participantes tendrían que presentar su primer diseño en una semana. La sorpresa llenó el ambiente y Valentina sintió que el aire se le escapaba. ¿Un diseño en una semana?, se preguntó, mientras su corazón comenzaba a palpitar a un ritmo frenético. No solo se trataba de una prueba creativa, sino también un momento de revelación personal. Su historia iba a ser exhibida ante un panel de expertos, y ella tendría que encontrar la manera de traducir todo ese dolor y esperanza en una prenda que definiera quién era. La emoción la abrumó de golpe. Mientras las kudos la llenaban de euforia, también sentido un peso abrumador. Ante ella se abría un abismo, más profundo y oscuro de lo que había anticipado. ¿Podría lograrlo? ¿Sería capaz de superarlo y mantener intacto su reflejo personal? Mientras se cerraban las puertas del edificio y un nuevo capítulo empezaba, Valentina se enfrentó a la realidad de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Un eco en su interior le advertía que para estar lista para el próximo paso, tendría que abandonar el confort de lo conocido y abrazar, con valentía, lo incierto que estaba por venir. Y aunque las luces brillaban deslumbrantes, una sombra se cernía justo detrás de ella. Una sombra que se sentía familiar. ¿Quién sería? El aire pulsaba con una mezcla de ansiedad y emoción mientras Valentina se acomodaba entre los demás aspirantes. Cada rostro reflejaba la misma mezcla de expectativa y miedo, pero en su interior, Valentina sentía una chispa de fuego. Sin embargo, la anunciada semana para presentar su diseño la golpeó como un balde de agua helada. Su mente comenzó a girar, recordando cada consejo y cada historia que su abuela le había compartido. La moda no es solo tela, es una expresión de lo que llevas dentro, le decía. ¿Cómo podía plasmar sus raíces en una prenda en un tiempo tan breve? ¿Qué historia iba a contar? Mientras los demás participantes comenzaban a murmurar sobre sus ideas, Valentina sintió la presión aumentar. Tenía que ser auténtica, pero ¿cómo podía serlo cuando aún lidiaba con sus propios miedos? La sombra de Clara a su lado parecía asomarse nuevamente, traduciendo en preguntas lo que Valentina temía responder, y si no era suficiente, se distanció un poco, buscando un rincón tranquilo donde pudiera pensar y dejar fluir su creatividad. El murmullo de las conversaciones a su alrededor se convirtió en un tenue susurro, y en los momentos de silencio, pudo escuchar el latido de su propio corazón, apremiante y clarísimo. Inspirándose, cerró los ojos e imaginó cada pedazo de su vida, desde las historias contadas al calor del hogar hasta los colores vibrantes de su ciudad. Todo estaba ahí, esperando salir, y solo necesitaba el valor para liberarlo. Que si su diseño podía encapsular la esencia de su abuela, un homenaje a la fortaleza de las mujeres que la habían precedido, de repente, una epifanía la golpeó. Así como la moda se transforma, su propia historia necesitaba esa metamorfosis. Agradecida por la súbita claridad, Valentina volvió entre los demás aspirantes, lista para compartir su idea. En su mente, la imagen de la prenda comenzó a tomar forma, un vestido que girara y danzara, con detalles que recordaran a las flores que su abuela cultivaba en el jardín. Era algo que irradiaba amor, autenticidad y fortaleza. Los otros participantes comenzaron a hablar sobre sus propios enfoques, y Valentina se unió, compartiendo su concepto lleno de color y tradición. La conversación se volvió agitada y, en medio de la mezcla de ideas, se sintió liberada. Allí, rodeada de tantas historias únicas, se dio cuenta de que no estaba sola en su viaje. Cada uno de ellos buscaba su voz en este vasto mundo de la moda. Sin embargo, el tiempo corría. Con cada día que pasaba, Valentina sabía que la fecha límite se acercaba. Su corazón fluctuaba entre la emoción y el temor, esa dualidad que le recordaba la inseguridad de sus sueños. Mientras la semana avanzaba, el desafío se volvía más desalentador. Esa noche, con las luces del edificio desvaneciéndose a lo lejos, Valentina no podría dormir. Sola en su pequeño departamento, la presión de su diseño la invadió por completo. Se sentó en su cama, rodeada de hojas y telas que había recolectado como fuente de inspiración.
Se preguntó si podría lograrlo, si realmente podría convertir su historia en una expresión tangible. Los recuerdos de su abuela y sus enseñanzas llenaron su mente, impulsándola a seguir adelante, mientras luchaba contra la idea de la sombra que parecía siempre al acecho. Esa misma sombra que representaba sus dudas, pero que ella ahora sabía que debía enfrentar y así, Valentina se armó de valor. Con el amanecer asomándose por la ventana, un nuevo día prometía nuevas oportunidades. Decidió que sería su voz quien hablaría en el desfile. Pero mientras tomaba la decisión de iniciar su camino al amanecer, un golpe seco en la puerta la hizo sobresaltarse. La sombra que la acompañaba finalmente había llegado. ¿Quién estaba del otro lado? Valentina dio un salto en la cama, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Quién podría ser a esa hora de la mañana? Con manos temblorosas, se levantó y se acercó a la puerta. Un nuevo golpe resonó, más insistente esta vez. La sombra de su temor la había seguido hasta allí, y ahora parecía cobrar vida en forma de ese misterioso visitante. Sin pensarlo más, abrió la puerta lentamente. Frente a ella estaba una mujer de aspecto elegante, con un aire de propia autoridad. Su cabello largo caía sobre sus hombros, y su abrigo de lana abrazaba su figura con una gracia que solo las personas que conocían su propio valor podían ostentar. Valentina recordó historias sobre diseñadores y modelos, pero esta mujer era diferente. Su mirada penetrante la hacía sentir tanto admiración como incomodidad. «Hola, Valentina», dijo la mujer con voz suave, pero firme. «Soy Clara Martínez, de la marca Luxevogue. He venido a hablar contigo sobre tu momento en el desfile». El estómago de Valentina dio un vuelco. Era una oportunidad increíble, pero la expresión de Clara no reflejaba el entusiasmo que había esperado. En su lugar, había una seriedad que la hicieron sentir vulnerable. «Escuché que tienes una idea que podría ser única», continuó Clara. «Pero necesito que seas sincera. Este no es solo un desfile más, es un trampolín en tu carrera. ¿Estás preparada para lo que se viene?». La pregunta la golpeó como un rayo. ¿Estaba realmente lista? Valentina tuvo que reunir todas sus fuerzas para responder. «He estado trabajando en algo. Mi diseño refleja mis raíces, la historia de mi abuela y las mujeres que han luchado por ser vistas», confesó, sintiendo como el fuego en su pecho comenzaba a avivarse de nuevo. «Eso suena encantador», respondió Clara, aunque su mirada aún era crítica. «Pero la moda no se trata solo de lo emocional. Aquí necesitamos impacto. Necesitamos que tu diseño cuente no una, sino 1000 historias en un instante». Valentina sintió como si le hubieran cortado las alas. ¿Era posible que su emocionalidad no fuera suficiente? La presión de encajar las expectativas de una marca importante la ahogaba. ¿Debería abandonar su esencia y adoptar una fachada más pulida y comercial? «No se trata solo de mis raíces, ¿verdad?», musitó, luchando por encontrar su voz. Clara la miró con una mezcla de comprensión y desafío. «Valentina, la autenticidad es tu mayor aliada. Pero en este mundo, necesitamos saber cómo convertir esa autenticidad en algo que sea visualmente impactante. El vestido de tu abuela puede ser el punto de partida, pero debe brillar. Tiene que ser inolvidable». La mujer se dio la vuelta y comenzó a alejarse. «Tendrás esta semana para pensar en lo que te dije. La decisión de dejar que tu voz brille o de ser solo un eco de lo que otros esperan de ti es completamente tuya. Recuerda, el desfile va a ser el mejor lugar para mostrar quién eres realmente». Con esas palabras retumbando en su cabeza, Clara se despidió con un leve gesto de la mano. Valentina cerró la puerta con un clic, aún sintiendo el peso del encuentro. A medida que la luz del día se filtraba en su habitación, su mente comenzaba a reprocesar todo lo que su abuela le había enseñado sobre la fortaleza y la autenticidad. Quedó sola, reflexionando sobre la presión que significaba tener una voz propia en un espectáculo donde cada mirada juzgaba, cada susurro desnudaba las inseguridades. Eso era el desfile y ella tenía que decidir. ¿Podría arriesgarse a ser verdaderamente ella misma? Las horas pasaron y la incertidumbre siguió acompañándola. Pero en lo más profundo, sentía que había algo más que solo un vestido en juego. Era su historia mientras sostenía una de las telas sobre su cama. Valentina se dio cuenta de que su voz estaba a punto de alzarse.
Pero antes de dar ese paso, un mensaje llegó a su teléfono, y todo su ser se detuvo al leerlo. Tu abuela estaría orgullosa de ti. La historia que cuentas importa. Estoy aquí para ayudarte. Era un mensaje de su madre, que había estado en su mente todo este tiempo. Quedó paralizada, con preguntas brotando en su mente. ¿Qué si había más en su legado del que había imaginado? La sombra que la acompañaba apenas se había desvanecido. Valentina sabía que debía encontrar respuestas. Pero en su camino hacia la verdad, se preguntaba, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a ir para honrar su historia sin perderse a sí misma? Valentina dejó el teléfono sobre la cama, el pulso aún acelerado. Su madre no había sido solo la mujer que la había criado, era también una fuente de fuerza y sabiduría, una guardiana de historias que tejían el legado familiar. Con el mensaje aún resonando en su mente, un deseo ferviente de descubrir más sobre su abuela la invadió. Se sentó en el borde de la cama, mirando las telas extendidas ante ella, cada una vía hacia su historia. La voz de Clara seguía latente en su cabeza, recordándole que la autenticidad debía unirse a la creatividad. Pero, ¿cómo podía lograr eso? ¿Cómo transformar las memorias de su abuela en algo visual, algo que dejara una marca en la industria? Decidida, se levantó y se dirigió al pequeño estudio que había reservado para su trabajo. Todo estaba justo como ella lo había dejado la última vez, las herramientas organizadas, los bocetos de diseños antiguos en la pared como un recordatorio de su viaje. Cerró la puerta y se encontró rodeada de familiaridad, pero también con un aire de desafío emocionante. Mientras empezaba a trabajar, la imagen de su abuela emergió en su mente como una sombra amable. Recordaba las anécdotas sobre la juventud de su abuela, cómo había llegado a ser una costurera en un pequeño pueblo. Valentina siempre había recibido estas historias como relatos de una vida difícil, pero hoy las entendía como piezas de un rompecabezas más grande, el rompecabezas de su identidad. Se puso a dibujar, dejando que su mano se moviera con libertad. Cada línea representaba una emoción. Cada curva era una historia esperando ser contada. Allí estaba el vestido que usó la abuela en su primer baile, en tonos de azul marino, con detalles que representaban ondas como el mar. Su mente se iluminó con fragmentos de historia, cada uno más vívido que el anterior. «Es un homenaje», murmuró para sí misma. «No se trata de ser comercial, se trata de ser quien soy». Corrió hacia la ventana y miró hacia la calle. A su alrededor, el bullicio de la ciudad seguía su curso. La gente pasaba, ignorante de la transformación que se estaba gestando a unas pocas calles y de la historia que ella se proponía contar como un impulso, recogió el teléfono y se preparó para hablar. Necesitaba a su madre. Sus dedos temblorosos marcaron el número, cada tono de marcado provocando una mezcla de miedo y emoción. Cuando su madre respondió, la voz suave y cálida la tranquilizó. «Mamá, ¿me puedes contar más de su historia? ¿Lo que pasó antes de que llegara aquí, lo que hizo para llegar a ser quien era?» Las emociones del otro lado de la línea eran palpables. Había un instante de pausa, y Valentina pudo escuchar cómo su madre respiraba hondo, como si tomara fuerzas antes de compartir secretos olvidados. Ella fue una luchadora, Valentina. Su vida no fue sencilla, creció entre dificultades. La moda no solo era su sueño, era su escape. Cada prenda que hacía llevaba su esencia, y tú llevas esa esencia en ti. Valentina sintió que cada palabra de su madre era una chispa, encendiendo un fuego en su corazón. Mientras escuchaba, ideas comenzaron a fluir, imágenes que antes eran nebulosas, cobraban vida. De repente, un golpe en la puerta la sacó de su trance. Era su vecina, la señora Rosa, una mujer de años pero llena de vida. Se asomó por la cerradura y sonrió. «Valentina, ¿podrías ayudarme con unas cosas de la fiesta de esta noche?» «Por supuesto», respondió, sintiendo una mezcla de alegría y energía renovada. Mientras seguía con su madre, su mente comenzó a darle forma a lo que podría ser su diseño final. Al salir, se sintió como si cada pequeña conexión, cada historia de su familia, fueran hilos que formaban un tejido brillante. Una decisión incipiente comenzaba a tomar forma en su pecho. ¿Y si su diseño pudiera hacer eco en la pasarela, contar historias y honrar la memoria de su abuela y su madre?
Mientras ayudaba a la señora Rosa, Valentina se preguntó cuál sería su propia voz en medio de todo esto. Y así, esa noche, entre risas y susurros, comenzó a perfilar lo que podría ser su legado, pero cuando finalmente regresó a casa, encontró un mensaje nuevo en su teléfono. Valentina, tenemos que hablar. Hay algo que necesitas saber sobre tu abuela. El pulso le golpeó en las sienes. La mezcla de incertidumbre y emoción creció en ella. ¿Qué secreto escondía su familia? ¿Cuánto más había que descubrir sobre la historia que la estaba llamando? Sin darse cuenta, estaba a un paso de encontrar respuestas profundas que podrían cambiarlo todo una vez más. Valentina sintió que su corazón se aceleraba al leer el mensaje. Se dejó caer en la cama, mirando la pantalla de su teléfono como si de ese pequeño aparato dependiera su futuro. ¿Qué sería tan importante?, pensó, intentando contener una mezcla de ansiedad y curiosidad. No podía dejarlo pasar. Con un profundo suspiro, marcó el número de su madre nuevamente, la posibilidad de descubrimientos llenando cada rincón de su mente. Esta vez, su madre contestó casi de inmediato. Había un toque de preocupación en su voz, algo que Valentina no había escuchado antes. Mamá, acabo de recibir un mensaje. ¿Qué es lo que debo saber sobre la abuela? La pregunta salió de sus labios con más urgencia de la que había planeado. Valentina, hay parte de su vida que nunca te hemos contado, comenzó su madre, y la voz se le quiebra brevemente. Ella, bueno, no siempre fue conocida como la mujer que todos admiraban. Hay una historia antes de eso, una que tiene que ver con su viaje a la ciudad, y realmente creo que necesitas escucharla. Las imágenes de la abuela, alegre y trabajadora, se desdibujaron en la mente de Valentina, dejando lugar a una figura vulnerable, marcada por heridas invisibles. Mientras su madre comenzaba a narrar, Valentina se sumergió en un mundo que no conocía. Tu abuela fue huérfana desde muy joven. Creció en un hogar donde nunca sintió el amor de una familia. En su adolescencia, la moda se convirtió en su refugio. Pero no era solo un juego de telas y costuras, era su forma de expresar lo que sentía, lo que deseaba ser. Con un palito de madera y unas viejas cortinas, su vida y su creatividad florecieron, contó su madre. Las palabras de su madre resonaron en su corazón, esas pequeñas historias que antes le parecían simples, ahora tomaban un nuevo significado. Valentina la escuchaba atentamente, imaginándose a su abuela en aquellos días difíciles, en una búsqueda desesperada por pertenecer y encontrar su lugar en el mundo. Una vez, en su primer desfile en la ciudad, hizo un vestido con la esperanza de que alguien lo notara. Ella no solo quería mostrar su talento, quería que su voz fuera escuchada. Pero hubo críticas. Muy dura, sufrió mucho, continuó su madre, dejando que el hilo de su relato se deslizara con ternura y pesar. Pero nunca se dio por vencida. Valentina sintió una rabia creciente mezclada con admiración. Su abuela había peleado contra la corriente y seguir luchando a pesar de los tropiezos. Decidió que no podía ignorar esa herencia. Mamá, tengo que encontrar un modo de honrarla. No solo en la pasarela, sino también en mi vida. La conversación tomó un giro emocionante. Infundida de inspiración, Valentina empezó a bosquejar ideas mientras el relato de su madre fluía. Su abuela parecía sobrevolar el taller, guiar su mano y enchufar su mente con recuerdos vibrantes. Cada prenda que diseñaba se sentía como una especie de tributo, un vestido floreado inspirado en las primeras flores de su niñez, un abrigo que evocaba las barreras que había tenido que romper mientras las horas pasaban, la noche se estiraba y el brillo de la luna llenaba el espacio en el que trabajaba. Con cada diseño emergente, Valentina sentía que su conexión con su abuela se fortalecía. Había un fuego dentro de ella que una vez había estado apagado, pero ahora ardía con una fuerza inquebrantable. Justo cuando terminó un boceto particularmente emotivo, el teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de un número desconocido. Valentina, tengo más secretos que compartir sobre la historia de tu abuela. Debemos reunirnos. La ansiedad la envolvió de nuevo. ¿Quién era esta persona y qué más sabría que cambiaría aún más su percepción de su abuela? Había puesto sus sueños en el tapiz de la memoria, y ahora parecía que una nueva trama estaba a punto de revelarse, una tal vez más compleja e impactante.
Con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas, Valentina murmuró: «Esto apenas comienza», y con eso una nueva ola de curiosidad y emoción fluyó por sus venas. ¿Qué secretos y revelaciones la esperaban? ¿Estaba lista para la verdad? Valentina se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo, uno que prometía un desenlace lleno de revelaciones. Con el mural de su historia y la de su abuela más nítido que nunca, se armó de valor y decidió que tenía que enfrentar la verdad, por dolorosa que pudiera ser. El día de la reunión llegó, y sus manos temblaban ligeramente mientras se preparaba para salir. Una mezcla de ansiedad y emoción le corría por las venas. La dirección que había recibido era de un café, un lugar pequeño y acogedor que, al igual que su comunidad, respiraba vida y calidez. Cuando llegó, el aroma del café recién hecho le dio la bienvenida, y se sentó en una mesa que ofrecía una vista de la vida transcurrir. Unos momentos después, una mujer de mediana edad, con una mirada que reflejaba calidez pero también seriedad, se acercó. «Valentina, encantada de conocerte», dijo, extendiendo la mano. «Soy Laura, la amiga de tu abuela». Valentina sintió que algo se movía en su interior. Había escuchado historias sobre las amistades de su abuela, pero nunca había imaginado que conocería a alguien tan importante en su vida. «Gracias por venir», respondió, tratando de ocultar su nerviosismo. Laura dejó que el silencio la envolviera por un instante. Luego, con voz suave, comenzó a relatar pasajes en la vida de la abuela, momentos que Valentina había desconocido. «Tu abuela fue una guerrera. Luchó no solo por sobrevivir, sino también por soñar en un mundo donde pocos le dieron valor. Recuerdo aquel desfile, su primera gran oportunidad, lo que le costó». Las palabras de Laura la transportaron a un mundo que no conocía. La imagen de su abuela enfrentándose a miradas despectivas y risas contenidas comenzó a tomar forma en su mente. Ella nunca se rindió. Cada prenda que hacía llevaba su historia, el deseo de ser vista en un mundo de sombras. Con cada relato, Valentina sentía que su historia y la de su abuela se entrelazaban más. Así fue como entendió que había heredado su valentía. «Yo quiero honrar esa historia. Quiero que el mundo vea que las raíces son fuerza, no debilidad», dijo, decidida. «Eso es justo lo que ella siempre anheló», asintió Laura, sus ojos brillando de orgullo. «Pero recuerda, Valentina, debes permanecer fiel a ti misma. En la moda, como en la vida, la autenticidad es lo que resuena. Tu voz y tus raíces son tu mayor aliado». Las palabras de Laura hicieron eco en el alma de Valentina. Esa autenticidad que tanto había luchado por abrazar ahora brillaba con fuerza. Regresó a casa con el corazón repleto de determinación. Comenzó a trabajar en su diseño, incorporando no solo los recuerdos de su abuela, sino también su propia esencia. Los días pasaron y el gran evento se acercaba. Valentina había transformado su miedo en motivación. Cada puntada era ungida con amor, cada color elegido resonaba con la historia de su familia. Finalmente, llegó el día en que presentaría su colección. El ambiente estaba cargado de sueños y expectativas. La pasarela, iluminada por luces brillantes, parecía un campo de batalla en el que su confianza sería puesta a prueba. El ruido de la multitud era ensordecedor, y su corazón latía como un tambor. Se vistió con su creación final, un vestido que era tanto un homenaje como una declaración de fuerza. Cuando dio el primer paso en la pasarela, la energía que la rodeaba era palpable. Su vestido, que flotaba a su alrededor como un halo de esperanza, capturó la atención de todos. Fiel a su esencia, cada movimiento contaba las historias de su barrio, de su abuela, de las mujeres que habían luchado por ser vistas. La verdad brillaba en cada retazo. La ovación estalló cuando terminó su presentación. A través de imágenes y emociones, Valentina había encontrado su voz y, al hacerlo, había reclamado un espacio en el mundo de la moda. Las dudas y miedos que alguna vez la atormentaron se desvanecieron frente a la calidez del aplauso. Pudo ver a su vecina Rosa entre la multitud, con lágrimas de orgullo en los ojos. Esa conexión con su comunidad, con su historia. Era lo que realmente importaba. En ese momento, Valentina supo que su viaje apenas estaba comenzando. No solo se había elevado a sí misma, sino que había levantado a aquellos que la rodeaban. Más tarde, mientras celebraba con sus seres queridos, la figura de su abuela parecía caminar a su lado,
sonriendo con orgullo. La historia de su vida le había dejado un legado. La poderosa lección de que en cada hilo de tela hay una historia, un sueño, una vida esperando ser contada. Valentina había encontrado su camino y en cada paso que daba, llevaba consigo el amor y la esencia de todas las mujeres que la precedieron, sabiendo que su historia, ahora vibrante y auténtica, resonaría en la historia de otros por venir. Este es el momento que hemos estado esperando. Si quieres conocer más historias que inspiran, no dudes en suscribirte ahora mismo. Dale like para alimentar el algoritmo y comentar tus sentimientos sobre este final emocionante. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Juntos, nuestros sueños son más fuertes.